de Derecho. Lo lamentable es que en el caso dominicano ni siquiera existe el preámbulo a la Constitución. No tenemos preámbulo en nuestra Constitución, a pesar de que en el manifiesto del 16 de enero del año de 1843 ya teníamos un preámbulo, y en varias de nuestras constituciones siempre hubo preámbulo, pero en la actualidad, como hacemos constituciones en contextos de crisis, nos olvidamos que la Constitución debe tener un preámbulo. Y la primera constitución que tenía un preámbulo justamente fue la Constitución norteamericana. Recuerden ustedes cómo empezaba esa Constitución de los Estados Unidos. Nosotros el pueblo, we the people, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Y luego empieza, artículo 1, y por ahí sigue, pero tiene un preámbulo, nosotros el pueblo. La Constitución francesa del año de 1791, la Constitución de la época revolucionaria, ¿cómo empezaba? Con un preámbulo. La Asamblea Nacional, queriendo establecer la Constitución francesa sobre los principios que acaba de reconocer y declarar, decreta la abolición irrevocable de las instituciones que vulneraban la libertad y la igualdad de derechos. Ya no hay nobleza, ni pares, ni distinciones hereditarias, ni distinciones de órdenes, ni régimen feudal, ni justicias patrimoniales, ni ninguno de los títulos, denominaciones y prerrogativas que derivaban de ellas, ni órdenes de caballería, ni ninguna de las corporaciones o condecoraciones para las cuales se exigían pruebas de nobleza o suponían distinciones de nacimiento. Ya no existe más superioridad que la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ya no hay para ninguna parte de la nación ni para ningún individuo privilegio o excepción alguna al derecho común de todos los franceses. Ya no hay gremios ni corporaciones de profesionales, artes y oficios. La ley ya no reconoce ni los votos religiosos ni ningún otro compromiso que sea contrario a los derechos de la presente Constitución. El preámbulo de la Constitución francesa de 1791. Más breve todavía, la Constitución francesa de la Quinta República, la actual, la vigente, la de 1958, la que volvió a llevar al poder al general de Gaulle cuando se produjo la caída de Argelia. Y ese preámbulo de la actual Constitución francesa empieza diciendo así: el pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional, tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946. En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los territorios de ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ellas nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática. Y ahí empieza ese entonces el artículo primero. La Constitución alemana de 1949, no se la voy a leer para no agotarles, pero también está precedida de un preámbulo. La Constitución española, tan próxima a nosotros, tan cercana, me obliga, además por la presencia de la honorable embajadora de España aquí con nosotros, me obliga por razones de afecto y de cariño, por lo menos leer algunas de las ideas principales de este preámbulo a la Constitución española. Preámbulo de esa Constitución: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Y en ese tono solemne, casi sacramental, es que se elabora esta Constitución española. Pero lo mismo en América Latina. Preámbulo tiene la Constitución brasileña, la Constitución colombiana, la Constitución peruana, la Constitución panameña, la Constitución ecuatoriana, todas. Pero la Constitución de la República Dominicana carece de preámbulo. Y me he encontrado con un trabajo muy interesante de un profesor a quien no conozco, profesor de la Universidad de UNIBE, de Derecho, que ha escrito un artículo muy enjundioso en un texto publicado en España, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, que es un centro de un gran prestigio en ese país y que sirve de foro a los principales juristas de la lengua española que se dan cita generalmente para tratar los temas de constitucionalidad. Y me encuentro con este trabajo de Cristóbal Rodríguez Gómez. Seguro ustedes deben conocerle porque es profesor de UNIBE y a lo mejor yo si le veo me doy cuenta, pero no logro distinguir por el nombre exactamente de quién se trata. Pero Cristóbal Rodríguez Gómez escribe este artículo, Preámbulo de la Constitución de la República Dominicana, introducción e idea general del tema, y empieza diciendo esto: la característica más evidente de la vida constitucional dominicana, que comienza con la proclamación de la llamada Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, es la inestabilidad. Lo que hemos tenido es una inestabilidad constitucional. Un total de 39 reformas y revisiones operadas en el texto constitucional, algunas de las cuales afectaron en su momento cuestiones sustantivas del orden y la estructura institucional del país, así lo atestiguan. A lo largo de los años transcurridos desde entonces, uno de los aspectos en torno al que esta inestabilidad se ha hecho más patente es el relativo al preámbulo constitucional. Las ausencias e intermitencias reiteradas del texto preambular, entre otras razones que trataremos de exponer a lo largo de este trabajo, explican la absoluta ausencia de doctrina y jurisprudencia nacional que pueda servir como referencia para discutir y reflexionar en torno a las cuestiones principales que se derivan del preámbulo constitucional, su función política y valor normativo, las mismas que entrañan una relevancia creciente para el actual constitucionalismo. Pues bien, lo que quiero exponer aquí es que no es admisible en el siglo XXI, cuando hay un constitucionalismo iberoamericano moderno que establece valores y principios en el preámbulo de una Constitución, que en la República Dominicana sigamos teniendo un texto constitucional carente de un preámbulo que establezca cuáles son esos valores, esos principios y esas normas con las cuales nos comprometemos como país. Y para mí es muy simple, es que en ese preámbulo se establezca que la República Dominicana constituye un Estado democrático, social de derecho, que creemos en los valores de la libertad individual, de la justicia social y de la protección social, y que creemos en los valores de la paz como forma de convivencia civilizada. Y con decir eso, ya estamos diciéndole al mundo y a nuestros conciudadanos con qué nos estamos comprometiendo, con qué tipo de sociedad, con qué tipo de Estado es que aspiramos a construir el futuro de la República.